es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina. Con Carlos Gauna seguimos hablando, como en programas anteriores, sobre la antropología gnóstica. Carlos Gauna, antropólogo de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, que funciona en varias direcciones a lo largo de nuestra ciudad y en la provincia también. Todos estos lugares para informarse si a usted le queda todavía alguna duda sobre lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a continuar hablando de esto de los septenios. Y Carlos, nos vas a recordar, ¿cómo estás ante todo? Muy bien, Silvia. Vamos a recordar un poco qué son los septenios que se producen a lo largo de nuestra vida, que están regidos por los planetas. Hay una conexión que es lo que siempre dejamos de lado. Nosotros no somos estas personas que simplemente, aparentemente creemos que somos. Somos mucho más y tenemos una relación y una conexión directa con lo cósmico, somos ese microcosmos. Y bueno, Carlos nos viene a refrescar un poco que tenemos muy dormido esta parte, ¿no?, de nuestro ser. Esto de los septenios, ¿cómo funciona? Muy bien. De los 0 a los 7 años nosotros veíamos que tenemos la regencia de la luna, ¿sí? Básicamente es lo que nosotros conocemos como la infancia, transcurre en el hogar, donde el niño debe recibir mucho amor, porque está forjando la personalidad, es decir, aquello con lo que se va a manifestar después en la vida. Después viene el periodo de los 7 a los 14 años, periodo regido por Mercurio, ese es el periodo de la segunda infancia, y es cuando el niño ya sale de su hogar y va hacia la escuela, ¿cierto? El periodo de la escolaridad, o sea que ya empieza un aprendizaje, ya empieza ese niño y debiera en ese instante en que va a esa escuela también ser ayudado desde la casa y desde la escuela a ir encontrando esa vocación. Eso que vamos a ver hoy justamente. Ir preparándose, ir viéndole cuál es la tendencia que tiene para que pueda despertar esa vocación, que es lo que va a darle a ese niño después el triunfo en su vida. Cuando una persona realiza lo que es su vocación, triunfa en su vida. Luego viene el periodo de los 14 a los 21 años, es el periodo de Venus, el despertar de las inquietudes sexuales, periodo de la adolescencia, y en ese periodo nosotros hablábamos de la sexualidad, y sería importante que nosotros nos detuviéramos ahí un instante para decir que justamente en ese periodo es cuando no debieran haber abusos sexuales, debiera haber una muy buena educación sexual, porque de eso es que va a depender que culmine con éxito el periodo de formación de esa persona. Es decir, que el periodo de formación de cada uno de nosotros básicamente está comprendido en estos 3 septenios. ¿Qué pasa entonces? Porque vos aclarabas muy bien recién que es importante no un abuso sexual. ¿Qué pasa entonces cuando hay un abuso sexual? Claro. Nosotros vemos cuando se da... ¿Y a qué le llamamos abuso sexual, verdad, no? Exacto. Ese abuso sexual, y muy linda la pregunta, a mí me da mucho gusto poder dirigirnos a toda la teleaudiencia que nos viene siguiendo hablando de este tema, porque no es el momento, por ejemplo, para que en una segunda infancia o en una adolescencia se copule. Es un momento en que esas energías que están dentro de uno, esas hormonas sexuales, nos están dando una formación. Y también nos da mucho dolor cuando vemos facultativos de las diferentes ramas relacionados con la salud, tanto física como mental, emocional y psicológica del individuo, le aconsejan que masturbarse no le trae ningún daño. Cuando nosotros estamos viendo que la misma palabra masturbación nos está indicando que turba más, es decir, que nos trae inconvenientes. ¿Cuáles son? Hablábamos de cuáles son los problemas que va a acarrear. Hay problemas de salud. Esos problemas de salud obviamente no se ven inmediatamente en el periodo que vamos a analizar hoy, que es el periodo del sol, el periodo de la juventud, se ven a posterioridad. Hoy estamos viendo, por ejemplo, que los hombres en la edad entre los 40 y 50 años empiezan a perder su potencia sexual. Eso se debe a esos abusos de la sexualidad que se dan en esos periodos de la segunda infancia y periodos de la adolescencia, ¿sí? Pero también vemos, y esto es muy lindo que nosotros lo analicemos, que en este periodo en el que estamos entrando hoy, en el que nosotros estamos por analizar en el día de hoy, que es el periodo del sol, el periodo más importante de nuestra vida, un periodo que abarca 3 septenios, de los 21 a los 28, de los 28 a los 35 y de los 35 a los 42. En este periodo nosotros debemos conquistar nuestro puesto bajo el sol y también
es el periodo en que nosotros desarrollamos, queda definida completamente lo que es nuestra vocación. Aquello además conquistar un puesto bajo el sol, nuestro puesto. Nuestro puesto bajo el sol. Es decir, es que la persona en ese momento tiene que desarrollar su oficio, su profesión, su misión en la vida, lo que vino a hacer. Es decir, si nosotros analizamos las grandes empresas que se han realizado en la vida de las personas, siempre fueron antes de los 30 años. Comenzaron antes de los 30 años. Pueden haber seguido un poquito más allá. Es decir, que podríamos decir que todo lo que se va a dar en potencia en nuestra vida se encuentra ya antes de los 30 años, comienza antes de los 30 años, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, que ese abuso sexual ocasiona que la glándula pineal, que es la encargada de transmitir esas ondas psíquicas, toda esa fuerza mental, para que nosotros podamos realmente triunfar en aquello que nos proponemos, sea profesionalmente, sea en un negocio, lo que nos propongamos en la vida se ve debilitada. Y al verse debilitada esa fuerza, fracasamos. Ya está gastada por el uso. Ya está gastada por el uso, ¿sí? Esto que estamos diciendo no es nada nuevo. Los antiguos lo sabían. Es decir, si nosotros lo estudiamos a Hipócrates, vemos que los médicos hacen un juramento hipocrático. Hipócrates decía que la pineal está íntimamente relacionada con las gónadas sexuales. Nosotros lo veíamos cuando hablábamos de la adolescencia, que justamente los componentes del esperma y de la libido sexual, en el caso de la mujer, la colesterina, la lecitina, los fosfatos, son ingredientes fundamentales de lo endocrino dentro nuestro, de esa armonía que necesita el organismo. Es decir, cuando nosotros malgastamos toda esa energía, obviamente quien paga los platos rotos, como lo decimos comúnmente, es nuestro cerebro, es nuestra mente, nos encontramos debilitados, y eso que tendría que ser un triunfo, llegar a la edad del sol y conquistar lo que nos proponemos, se nos hace muy difícil. Bueno, tendremos que aprender básicamente a hacer esa alquimia, ¿no? Cuando sentimos ese despertar de esa hormona, cuando la sienten los adolescentes que se produce en esta edad, o también de niños se produce a veces un despertar, también puede ser de esta hormona. Esa hormona está para que el uso se haga en un nivel cerebral. Y en un nivel interior, endocrino, ¿cierto? Interior. Es decir, de todo lo que es un periodo de formación. Entendamos que ese capital hormonal que nosotros tenemos es para una formación integral de la persona, ¿cierto? Cuando llegamos a los 21 años nosotros, y ahora podríamos hablar de lo que es ese periodo que va de los 21 a los 28 y de los 28 a los 35, que es el periodo de la juventud, ahí nosotros entramos en una etapa en la cual el problema fundamental, aquello que se plantea como fundamental, es el matrimonio. ¿Sí? Claro, sí, allí es la edad justa para el matrimonio. Y para el matrimonio debiera tenerse realmente toda una instrucción, ¿sí? Que comienza ya desde el noviazgo, ¿sí? De que se haya llevado un buen noviazgo, de que realmente haya habido un verdadero estudio del uno para con el otro, en toda la complementación y todo, va a depender también de que ese matrimonio pueda triunfar o no, ¿sí? Veamos nosotros, por ejemplo, nosotros citábamos en Semana Santa, si te recordás eso, citábamos en Semana Santa Nietzsche, ¿sí? Y decíamos que Nietzsche, en Así hablaba Zaratustra, nos dice que el hombre es el puente extendido entre el animal y el superhombre. Decíamos en aquel instante que ese animal es el animal intelectual, somos cada uno de nosotros. Sí. Nosotros hemos llegado a un máximo de desarrollo cuando hemos llegado a los 21 años, pero de ahí en adelante nosotros nos tenemos que hacer cargo del desarrollo que sigue. Ya la naturaleza no va a hacer más por nosotros. A los 21 años. ¿Qué sucede allí? Para transformarnos en hombres nosotros necesitamos de un nacimiento segundo. Es decir, se termina como un crecimiento biológico. Exacto, exacto. Después viene todo el crecimiento posterior. Exacto. Tiene que ver con el trabajo propio. Ese nacimiento segundo está íntimamente relacionado con lo que es el matrimonio. Sería muy amplio, y nosotros, como lo venimos tratando, creo que le venimos dando un respeto hacia esa teleaudiencia que tenemos. Sería muy amplio tratar este tema, pero sí le podemos decir que en las aulas de estudios gnósticos nosotros le enseñamos las claves para lograr ese nacimiento segundo. Las claves para formar al hombre dentro de nosotros, y están básicamente resumidas en 3 factores fundamentales. El primer factor de esa revolución de la conciencia es el morir, es decir, morir en nuestros defectos psicológicos, en todos los errores que nosotros hemos formado, lo que comúnmente las religiones le llaman los pecados. ¿Sí? El nacer, que es ese nacimiento segundo y que es un problema absolutamente sexual.
se relaciona con esa alquimia, que hoy vemos que la alquimia está muy desvirtuada, y la alquimia es la madre de la química. Claro. ¿Sí? Claro. Es una ciencia verdaderamente la alquimia. Y posteriormente el sacrificio por la humanidad como tercer factor, es decir, servir desinteresadamente a las demás personas. El superhombre es ese niño de oro de la alquimia que debe nacer en el corazón de ese mismo hombre que se ha formado, ¿sí? Cuando el Cristo le decía a Nicodemo, de cierto os digo que si no nacieres de nuevo no entraréis al reino de los cielos, Nicodemo no le entendía y le decía, ¿cómo he de entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Volver a nacer. Claro, y él le decía, si no nacieres del agua y del fuego, del agua y del espíritu, no entraréis al reino de los cielos. Esa agua es el mercurio del que nos hablaban los alquimistas medievales. El fuego es el azufre del que nos hablaban los alquimistas medievales. Mediante las sabias combinaciones del mercurio y del azufre, se va formando ese hombre dentro de cada uno de nosotros y se llega a conquistar la piedra filosofal, el niño de oro de la alquimia, el magnés interior, es decir, el Cristo íntimo. ¿Sí? Eso nosotros quisiéramos invitar a las personas a que se lleguen a las aulas de estudios gnósticos para tratarlo con la profundidad que se merece el tema. Pero hoy, Silvia, sí, es mucho más rico y más amplio, ¿no? Pero hoy, Silvia, queríamos trasladarnos un poquito en el tiempo, ¿sí? Y llegar a lo que es el origen de la cultura en la que nosotros estamos. Vemos que hoy, por ejemplo, se pondera muchísimo lo que es la cultura china, la cultura egipcia, la cultura del Indostán, del Tíbet, pero muy... Sí, todo lo que tenga que ver con Oriente, ¿no? Exactamente, pero muy poco es el estudio que nosotros hacemos de la cultura griega. La cultura griega tuvo una característica muy importante. La cultura griega estuvo abierta a todo el conocimiento de la sabiduría de Oriente, de Egipto, de la India, de China, se nutrió de todas. ¿Y qué es lo que se logró en Grecia? Entró en todas también. Exacto. Llegó a todas. ¿Qué es lo que se logró en Grecia? Se logró que todas las grandes culturas del universo, todas las grandes sabidurías del universo y de las grandes culturas serpentinas que han poblado la faz de la Tierra, llegaran a converger en un punto matemático en Grecia. ¿Cuál fue ese punto matemático? El conocimiento de sí mismo. Por eso en el templo de Delfos decía, homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Partiendo de eso, nosotros quisiéramos hacer en este momento todo lo que es un análisis de lo que es el matrimonio, básicamente en esos tres momentos fundamentales que son la ceremonia religiosa del matrimonio, lo que es la fiesta y lo que es la luna de miel. ¿Sí? Fantástico. Bien. Adelante. Bien. ¿Qué significa todo esto? Bien, nosotros vemos que justamente en esa ceremonia religiosa se presenta la novia vestida de blanco. Eso nos está indicando la pureza con la cual llega a ese matrimonio, ¿sí? Y lleva, portando en su mano derecha... O debiera llegar. ¿Sí? O debiera llegar. Lleva en su mano derecha un ramo de flores. Ese ramo de flores pertenece a esa ceremonia religiosa. Hoy vemos que el ramo de flores lo lleva ya a la fiesta y luego lo arroja hacia atrás para que alguien tome ese ramo, ¿cierto? Pero eso no pertenece a la fiesta, eso pertenecía a lo que es la ceremonia religiosa. ¿Qué se hacía con ese ramo de flores que representa las virtudes que ha conquistado esa novia durante toda su vida? Esas virtudes en ese momento se entregaban en el altar y a cambio se le entregaba todo un ramo de espigas de trigo, símbolos del sol y la abundancia. Con eso se retiraba la novia de esa ceremonia religiosa, ¿cierto? En la fiesta nosotros vemos que la fiesta tiene aspectos como por ejemplo lo que es la torta, lo que es un almuerzo o una cena y lo principal, el baile de los novios. ¿Y la entrega de alianzas? Bueno, hay cositas que se han ido mezclando, ¿sí? Nosotros vamos a analizar puntualmente aquellos aspectos que tienen que ver con esa tradición griega, porque obviamente con el transcurrir del tiempo hay aspectos que se van incorporando, ¿cierto?, que ya no son exclusivamente de tradición griega. En ese aspecto, por ejemplo, de la cena, del almuerzo, vemos que en aquella época la mujer era la que preparaba todo, es decir, preparaba los alimentos, pero ella iba y se sentaba en el lugar principal, el lugar central de la mesa, junto con los invitados, y era el novio el que se levantaba, el esposo, y él repartía esos alimentos y luego se sentaba junto a esa novia, ¿sí? O sea, estamos viendo ahí que
justamente cómo ha cambiado, ¿sí? O sea, ese aspecto tan diferente. Y después vemos en el caso del vals, porque el vals es la música que vemos en los matrimonios, y el vals es una música que nace en el Olimpo de los dioses. Desde allá viene el vals. ¿Cómo se hacía en aquella época? En aquella época, en el salón de fiesta, se disponían todos sentados alrededor del salón los invitados, todos sentados. Sí, ahora más o menos se hace, ¿no? Claro. Van rodeando a los novios. El novio se encontraba mimetizado entre todos los que estaban, entre todos los convidados a la fiesta, ¿sí? Y la novia salía bailando con un traje, es decir, con un vestido color azul claro, muy ceñido al cuerpo, con las faldas amplias, con las mangas amplias, descalza, al ritmo del vals. Y comenzaba a dar giros, ¿sí? Bailando, y en un momento determinado se acercaba hacia el costado y lo tomaba de la mano al novio, lo arrebataba hacia el centro de la pista de baile y simulaba decirle algo al oído, con lo cual el novio se entregaba en brazos de la novia. ¿Sí? Porque eso nos hace recordar, si nosotros observamos, por ejemplo, cómo ha sido nuestra gestación, es el espermatozoide el que va y se entrega al óvulo, ¿sí? Es decir, es el hombre el que se entrega a la mujer. Eso nos está enseñando esa tradición griega, ¿no? Terminada esa fiesta, llega un momento que es el momento de la luna de miel, el viaje de bodas, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? En los antiguos tiempos, aquel matrimonio, después de esa fiesta, pasaba por lo que era esa luna de miel, que es un viaje que realizaban a los antiguos templos de misterios, donde eran instruidos de labios a oído cómo era que debían trabajar en la sexualidad trascendente dentro de ese matrimonio. Era todo un trabajo, no se iban al Caribe. Claro, no se iban al Caribe, no se iban a tomar sol, sino que en aquel momento lo que iban a ir a recibir una instrucción fundamental que les servía para trabajar en ese matrimonio. ¿Sí? Para que realmente uno pueda lograr, porque uno piensa, realmente a qué puedo llegar en la vida? ¿Cuál es el tope? No hay tope. Si estamos diciendo que el animal intelectual, cada uno de nosotros quedamos formados a los 21 años, y el promedio de vida llega a los 70, 80 años, entonces, ¿qué hay para después? Formar al hombre dentro de nosotros y ojalá formar a ese superhombre. Y hay quienes lo han logrado y nos están diciendo que las potencialidades realmente son maravillosas. Pero yo quisiera culminar este momento diciendo que desgraciadamente, y a veces lo decimos con cierto dolor, ver a los adolescentes, ver a la juventud, sin metas. Sin más, ¿sí? O sea, no solamente los adolescentes, la juventud, toda la sociedad hoy como está enferma porque se ve que hay algo que hemos hecho mal, que hay algo que no hemos visto todavía y que sí debemos aprender a hacer para cambiar esto, ¿no? Exactamente. Y tiene que ver un poco con todo esto que hablas de cómo lo hacían antiguamente los sabios, porque anteriormente se vivía en armonía, en paz, y hoy es todo un caos, ¿no? ¿Qué hizo el hombre mal? Exactamente. ¿No? ¿Y qué debiera hacer? Exactamente. Por eso nosotros vemos justamente hoy ese caer en muchos, o sea, es natural y es hasta saludable que los jóvenes y los adolescentes tengan distracciones, pero nos da mucho dolor cuando vemos a los adolescentes caer en el alcoholismo, caer en la drogadicción, caer en todos esos aspectos, muchas veces por falta de metas, por falta de objetivos, por ver un mañana que no se sabe qué es lo que nos trae, qué es lo que nos depara. No, hoy no sabemos qué nos trae el día siguiente. Claro. ¿No? Y bueno, y la juventud, que estábamos hablando de esta etapa en que uno busca su vocación, uno busca ver qué me gusta hacer en la vida, en qué me voy a desarrollar. Es todo negro lo de afuera. O sea, no te puedes reflejar en esta sociedad porque ¿qué te puede gustar de lo que hay afuera? ¿No? ¿Y qué te puede gustar si ni siquiera sabes quién sos? Ni para qué servís, ni qué vas a dar. Y nadie puede dar tampoco lo que no tiene. No sabemos ni de qué somos, ni de qué estamos hechos. Entonces, bueno, es larguísimo, como verán, pero todo tiene un comienzo para empezar este estudio, ¿no? Es así. Por eso los invitamos nosotros cordialmente, realmente, a que vean otro punto de vista, ¿sí? A que realmente se den un tiempo para la reflexión. A que la vista la metamos hacia adentro. Hacia adentro de nosotros mismos, ¿cierto? Un tiempo de reflexión, un tiempo de análisis, para que después esos grandes flagelos que nosotros estamos viendo en la humanidad, juventudes que se pierden, adolescentes que sabemos que no van a llegar a triunfar porque ya los vemos hoy alcoholizados, drogados por las calles, los vemos mal, los vemos sin un rumbo, con una mirada perdida, ¿cierto?
puedan realmente llegar a encontrar un rumbo, puedan encontrar realmente aquella vocación, aquello que vinieron a realizar en la vida, y que el día que los encuentre la muerte realmente puedan decir: hice lo que tenía que hacer. Claro, si no, ¿sí? igual Puede se llegar más temprano. Más ¿no? temprano, desgraciadamente. Temprana edad. Carlos, vamos a seguir en el próximo bloque con Ricardo Juárez, hablando de este tema desde el punto de vista de la antropología gnóstica también. Vamos a hablar de esto, del alcoholismo, de la drogadicción, de cómo prevenir esto, qué podemos hacer hoy para que la juventud no caiga en esto, qué pueden hacer los jóvenes y qué pasa cuando esto está dentro del cuerpo. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias. En próximos programas seguimos hablando con la edad siguiente, ¿no? El próximo septenio que nos toca y cuál es todo su significado. Muy bien. Ya lo conocen ustedes, él es Carlos Gauna, antropólogo gnóstico de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Silvia. ¿Seguimos con los septenios? Continuamos con los septenios. Nosotros habíamos visto hasta el periodo del Sol, ¿cierto? Pero ¿Y corresponde a qué edad? Corresponde justamente de los 21 a los 42 años. Decíamos que en esa época tenía que concretarse la persona, lo que es el matrimonio, ¿sí? Básicamente lo que es el puesto bajo el sol, todo aquello que se relacione también con su vocación. Y hoy teníamos que analizar lo que es el periodo de la madurez, que abarca el último septenio del Sol, es decir, a partir de los 35 a los 42 años, el periodo de Marte de los 42 a los 49 años y el periodo de Júpiter de los 49 a los 56. En ese periodo de Marte de los 42 a los 49 años, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vemos que en ese periodo de la madurez generalmente nos agarra con cargas familiares. Sí, es decir, ¿no? como Hijos, padres de padres. Exactamente, entonces que es el periodo más laboral, que se debiera concretar de los 42 a los 49 años con la energía que nos da Marte. Una casa, un hogar, ¿cierto? Que no lleguen los últimos días de la vida, a ver dónde vamos a pasar esos últimos días de la vida cuando uno ya está sin fuerza, cuando uno ya está anciano, cuando uno ya quiere de alguna manera descansar, ¿cierto? O sea, esa es la época para concretar una casa, para concretar un hogar, ¿sí? También tenemos nosotros que después viene el periodo de Júpiter, y en ese periodo de Júpiter, también de los 42 a los 49 años, concretar algo que nos vaya a servir de sustento económico para los últimos días de la vida. Cosa de luego comenzar una vida relajada, Un ¿no? poco más relajada. Sin preocupaciones. Exactamente. Y de los 49 a los 56 años, con Júpiter, padre de todos los dioses, nos viene a dar lo que nos hemos ganado. ¿Sí? Claro. Ni más ni menos. Empezamos a recibir lo que hemos sembrado. Lo que hemos sembrado. El cetro a los reyes, el cuerno de la abundancia, digamos, para aquellas personas que han ido cumpliendo con todos estos septenios, han ido realizando lo que habían realizado en su vida, y de lo contrario, el palo, el mendigo, la miseria para aquellas personas que no vivieron de acuerdo con todo esto. Sin embargo, nosotros queremos hacer hincapié, porque quizá la persona que nos va siguiendo en estos programas y dice, bueno, pero yo ya viví mal toda una vida, viví al revés, nada que ver con esta educación que se está implantando. O entonces, de todos modos, ¿qué se puede hacer? O en los momentos en que vivimos hoy es casi una utopía decir que la mayoría puede cumplir con este septenio de manera correcta. Exactamente, pero para todo hay remedios, ¿sí? Para todo hay formas de que nosotros recuperemos de alguna manera todo eso que hemos perdido o hemos vivido mal, y que podamos ir mejorando nuestra vida ostensiblemente para esos días que vienen posteriormente. En este periodo de la madurez, que vemos que donde se intensifica la parte laboral, lo primero que nos repercute en la salud es en el estrés, ¿sí? Y hoy queríamos nosotros hablar sobre el estrés, hablar sobre eso que nos afecta tanto, que en un principio cuando surgió esto no se le dio la importancia que tenía, se lo trataba incluso como algo que daba estatus, uno decía, tengo estrés, ¿cierto? Como decir, realmente... Tengo tanto para hacer. Exacto, vivo estresado. No se le daba la importancia que tiene como enfermedad. Hoy en día sí se le da la importancia, vemos que a especialistas de todas las ramas comienzan a hablar del estrés, a tratarlo, pero surge lo que son, por ejemplo, las pastillas antiestrés, ¿sí? Y eso sirve como paliativo hacia los efectos del estrés, pero no hacia las causas. Es decir, el tema no es que la persona esté tranquila, sin estrés, porque está sedada, sino que el tema es que esté tranquila, esté bien. Se le ve el efecto del sedante y vuelve inmediatamente el estrés. O sea, no me cura, me apacigua, me hace
digamos, calmar ese tiempo, ¿no? Exactamente, sino que la persona tenga una salud integral. Hacia eso es a lo que queremos llegar. ¿Crean dependencia las pastillas? Crean dependencia, sí, sí. Por eso vemos que la persona después, un momento que ya estuvo demasiado sedada y tiene que ir a que le den algo que a esa persona de nuevo le vuelva el vigor, ¿cierto? Que la excite nuevamente, porque si no, de lo contrario, esa persona empieza a no rendir en ninguno de sus aspectos y tiene que volver a los fármacos. O sea que además hay efectos... Efectos colaterales, sí, sí, exactamente. Eso es lo que vemos generalmente en la medicina alopática, ¿cierto? Sí. Que trata todo lo que es la sintomatología. En cambio, la medicina natural hace hincapié en un individuo integrado, con una salud integral, integrado consigo mismo, con su cuerpo físico, con las demás personas, con la naturaleza. Y por eso en los antiguos tiempos, como estamos hablando en nombre de la antropología, vamos a remitirnos un poquito en el tiempo. Claro. Y vemos en el Tíbet cómo es la formación de los médicos, de los lamas, los médicos lamas. Ellos cultivaron una ciencia que es la ciencia de la osmoterapia, o la terapia de los aromas, que nos llega a nosotros como la aromaterapia. Sí, sí. ¿Sí? Que también es palabra familiar en todos lados, ¿no? Es palabra familiar. Ellos curaban todo tipo de enfermedades mediante los aromas, y esto tiene una base científica y comprobable. ¿Cuál es la base científica? Que los aromas actúan directamente sobre el cuerpo vital, el cuerpo bioplástico, cuerpo etérico, ¿sí? Actúan sobre esa parte energética. Que es lo que de a poco va encarnando en lo físico. Exactamente. Por eso, por ejemplo, hay enfermedades que una persona las posee, pero las está incubando. Claro. Las tiene en su parte vital. Cuando traspasa esa parte vital, llega al físico y le vemos que se presentan los síntomas en el físico. De esta manera nosotros estaríamos actuando sobre la parte vital, restableciéndole la salud vital a esa persona. La prevención, diríamos. Exactamente. Ellos nos hablan de que cada persona tiene un extracto, un aroma particular con el cual se le devuelve la salud a esa persona. Para el caso del estrés, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué se debiera aplicar como aromas para restablecer esa parte vital que luego nos va a ayudar en la parte física? Se debieran aplicar lo que son los extractos de pino, rosas y azahares, combinados los tres, extractos que no sean químicos. Hay muchas personas que hoy en día se están dedicando a eso y lo hacen de una manera natural, por medios naturales. ¿Pero usar los tres juntos, en conjunto los tres o juntos, individual? Los tres juntos. Se utilizan esos tres juntos y se ponen en la coronilla, en el entrecejo, digamos, en la coronilla, en el entrecejo, en el corazón y en el plexo solar. ¿Sí? De esa manera se le va restableciendo la armonía a esa persona. Eso es lo que nos enseñan los médicos lamas. Y además en el ambiente puede igual. Y en el ambiente se puede... Con estos hornitos. Exacto. Hoy en día es muy aceptado, ¿cierto? Al principio todo lo que es los saumerios y los aromas medio como que se lo veía un poco así, con cierta reticencia, pero hoy vemos que eso es perfectamente aceptado. Ya agradó. Agrada, ¿cierto? Ya se hablando ese sentido. Exactamente. Y actúa muy bien sobre lo que es la parte vital de la persona para restablecerle la salud. También tenemos, porque esto hace referencia al Oriente, pero en Occidente también tenemos la preparación que tenían los médicos arhuacos, los indios arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, los que recibían el título de mamas. Ellos recibían una preparación desde los primeros años de su vida, es decir, a los 7 años ingresaban en un departamento de 2 habitaciones, durante el día recibiendo a los diferentes maestros que venían con sus mochilas, dentro de esas mochilas las distintas hierbas medicinales, y les enseñaban a reconocerlas, les enseñaban también las propiedades, y les enseñaban sobre todo que lo que cura no es la planta, sino lo que anima la planta, el elemental de la planta. Ellos nos hablaban de la ciencia de la elementoterapia, ¿sí? Entonces les iban enseñando todas esas propiedades. ¿Más profundo aún que la aromaterapia, tal vez? Sí, o sea, diríamos cierta... Más en esencia. Digamos. Claro, más en esencia porque se trabaja con un elemental, es decir, con un ser vivo. Sabemos que la planta es un ser vivo, es decir, no estamos trabajando simplemente con el cuerpo de la planta, sino que estamos yendo un poquito más allá y pidiendo la intercesión de ese ser vivo que está en la planta para que nos ayude a restablecer esa salud. Eso lo iban teniendo de los 7 hasta los 21 años. Y en la noche se los sacaba también y se los llevaba ante el cielo a enseñarle las influencias que tienen los astros sobre cada uno de nosotros. Hoy en día la astrología no se la toma como una ciencia, sin embargo la astrología es la madre de la astronomía. Claro, ¿sí? Lo que pasa es que destaquemos que
o en nombre de la astrología han surgido cosas siniestras, ¿no? Tanta charlatanería alrededor de esto. No se ha tomado con la seriedad que tiene, o no se ha extractado el verdadero conocimiento y se ha tomado por otro lado, ¿no? Por un comercio que no existe. Ellos en su formación de medicina veían esto porque justamente esos astros tienen una regencia en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, al tener esa regencia, si uno tiene que conocer la regencia astrológica que tiene para aplicar los medicamentos. En este caso, lo que serían los elementales de las plantas. En cuanto a lo que es, por ejemplo, llevándolo al terreno de lo que estamos hablando, del estrés y de todas las enfermedades que se presentan, sucede algo muy curioso. Nosotros vemos, por ejemplo, la mayoría de nosotros, en nuestras casas tenemos jardines, o por lo menos tenemos algunas plantitas, algunas macetas, aunque sea en un balcón, y por allí surgen algunos yuyitos. Y uno dice, ¿por qué será que sale este yuyito siempre? Y uno va y lo arranca. Resulta que la naturaleza es tan sabia que esos yuyitos son los que nosotros estamos necesitando para aliviarnos de nuestras enfermedades, los que salen en nuestro hogar. Es increíble, pareciera increíble, pero ahí están saliendo esos yuyos que salen. Nosotros vamos ¿Qué hacemos con esos yuyitos entonces? Claro, nosotros podríamos trabajar perfectamente con ellos. Por ejemplo, hay uno que sale muy comúnmente, que es el diente de león, que sale con unas hojitas que son como arruchadas y que llevan unas florecitas amarillas. Saben salir mucho, esos son los jardines. Y el diente de león se puede, por ejemplo, comer en las ensaladas, ¿sí? Es amargo, un poquito amargo, pero hace muy bien al hígado. Generalmente nosotros estamos muy mal del hígado, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viendo del estrés. Porque antes de que nosotros le vayamos a aplicar una medicina a la persona, tenemos que ver que esa persona esté armónica, que esté bien. Todo el sistema endocrino nuestro tiene como fundamento, como base, dos glándulas endocrinas principales y que están en nuestra cabeza. La cabeza es la rectora de todo nuestro cuerpo. Si la cabeza está mal, anda mal todo el cuerpo. Es lo mismo. Manda la orden al cuerpo y algún órgano se afecta. Y ahí tenemos la glándula pineal y la glándula pituitaria. ¿Cómo es que esas glándulas estarían en armonía? Esas glándulas, ¿cómo se armonizan para que todo el sistema endocrino y todo nuestro organismo esté bien para recién aceptar una medicina? Entendamos esto. Primero uno tiene que estar... La medicina natural. Exacto. Como también a veces la medicina alopática, porque hay que veces que se pueden combinar ambas. No estamos diciendo que la medicina alopática no sirva, porque en muchos casos es necesario nosotros aplicar esa medicina. Pero primero vamos a ver que ese cuerpo esté bien, armónico, ¿cierto? ¿Cómo se ven todos? ¿Cómo se logra? Se logra con buena música, música clásica, con buenas lecturas, buenas conversaciones, contacto con la naturaleza, paseos, excursiones al campo. Todo eso nos va armonizando y entonces sí le podemos aplicar nosotros una verdadera medicina. Si no es así, esa desarmonía hace que el hígado, en cada uno de nosotros, no pueda asimilar, por ejemplo, elementos necesarios para nosotros como son el fósforo, el calcio, el hierro, ni tampoco eliminar toxinas del organismo, porque él está abocado a volverle esa compensación al organismo que está descompensado. Entonces, por más que nosotros le estemos suministrando, dice, ¿cómo puede ser que yo estoy tomando todo lo que me dice el médico y estoy peor? Porque primero hay que lograr un equilibrio. Primero hay que lograr ese equilibrio orgánico para después suministrarle la medicina y que esa medicina nos pueda dar todos esos beneficios que nosotros estamos necesitando. Por eso hoy traíamos para compartir con vos acá y con toda la teleaudiencia que nos viene siguiendo, compartir los fundamentos de la medicina de Hipócrates. Hipócrates, padre de la medicina, hemos dicho ya, los médicos hacen un juramento hipocrático, y esos fundamentos de Hipócrates se sintetizan en 7, ¿sí? Son 7 fundamentos. Y hoy los hemos traído aquí para que nosotros a medida que lo vayamos desarrollando podamos ver cómo es que vamos a restablecer una salud integral, porque el estrés, que es una voz inglesa que significa tensión nerviosa, surge porque nosotros estamos desarticulados con la sociedad, con el medio en que vivimos, dándole más exigencias al cuerpo de las que el cuerpo puede dar, más trabajo, tenemos un agotamiento mental, no descansamos bien y entonces le estamos pidiendo demasiado y la consecuencia es el estrés. Pedimos peras al olmo. ¿Podemos dejar Hipócrates para el próximo programa, Carlos? Seguramente. Tenemos tanta información hoy
que esto es muy interesante y creo que da para que le demos un bloque entero a qué pasaba con estos 7 puntos de Hipócrates para todo este tema, ¿no es cierto?, de la sanación, de la armonización. Me remonto a los niños también, esto que vos decías del estrés. Hoy en nuestra sociedad vemos muchos niños estresados y la importancia de la recreación en los niños, de la buena música en los niños, música clásica, un buen parque, salidas, contacto con el agua, con la tierra. Música folclórica, hay muy linda música folclórica, por ejemplo la música del altiplano, ¿cierto? Música con muchos vientos, con viento, todo agua. eso armoniza mucho, todo eso ayuda mucho. Para calmar un poco todo ese aceleramiento que traen hoy los niños, que es fruto obviamente del entorno, del aceleramiento del hogar, de los padres, de la sociedad, del colegio, de todo, ¿no? De todo lo que están viviendo. Gracias, Carlos, te esperamos el próximo programa. Es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina.